Análisis parte 8. Perspectiva de género y el destino de Katiusha en Resurrección de León Tolstoy. Cuando el pecado no es desear sino haber nacido mujer. Queridas y queridos oyentes de Escúchame Leer, hoy llegamos a una de las zonas más dolorosas de esta novela, el cuerpo de Katiusha Maslova, su historia, su caída y todo lo que el sistema y la mirada social depositan sobre ella. Este episodio no es cómodo, pero es urgente, porque el destino de Katiusha no es una excepción, es la norma repetida de muchas otras que no tuvieron nombre, ni voz, ni defensa. Cuando el pecado no es desear, sino haber nacido mujer, el castigo ya está escrito antes de que empiece la historia. Katiusha Maslova aparece en Resurrección no como protagonista de su propia historia, sino como reflejo de la de Nekhludoff. Al principio, pero pronto se convierte en algo más. Tolstoy, aun con sus propias contradicciones, no la deja encerrada en la función de víctima. La deja hablar, la deja elegir, y en esa elección aparece algo muy valioso: dignidad. Desde el inicio, la novela deja claro que Katiusha ha sido usada, luego desechada y finalmente juzgada. Su caída no ocurre por un crimen, sino por un abandono, por un embarazo que nadie quiso asumir, por una sociedad que castiga a la mujer por haber sido deseada, porque, como en tantas historias, el deseo masculino no tiene precio, el cuerpo femenino sí. La perspectiva de género en Resurrección se cuela en cada escena sin necesidad de proclamas. Está en cómo se habla de Katiusha, en cómo se la observa, en cómo se la trata, en la frialdad de los jueces, en el desdén de los funcionarios, en la condescendencia de quienes intentan ayudarla como si fuera una criatura sin voluntad. Katiusha no es inocente en el sentido moralista del término, y Tolstoy no la necesita así. La construye como una mujer que ha sufrido, que ha decidido, que ha tenido rabia, que ha perdido y que también ha endurecido su corazón. Eso es lo que la vuelve poderosa, porque, aún rota, sigue siendo una voz que incomoda. Uno de los gestos más profundos de la novela es mostrar cómo ella recupera el control de su destino. Cuando Nekhludoff intenta ayudarla, cuando quiere rescatarla, Katiusha lo enfrenta, lo pone en su lugar, le dice que no lo necesita, que no lo perdona así de fácil, porque su historia no puede ser usada como excusa de transformación para él. Y eso es un punto crucial. Resurrección no convierte a Katiusha en un instrumento del despertar masculino. Tolstoy, que tantas veces fue criticado por su visión de las mujeres, aquí permite que ella tenga agencia, incluso si el mundo no se la reconoce. La agencia de decir no, de elegir su castigo, de decidir a quién dejar entrar. El relato nos muestra cómo el sistema penal y judicial está construido para castigar a las mujeres por existir fuera del modelo esperado. Una sirvienta que seduce o es seducida y luego se embaraza ya no tiene lugar. La moral social la borra, el tribunal la encierra y la religión la reduce a penitencia. Katiusha representa a todas esas mujeres que no fueron escuchadas, que fueron castigadas por desear, por defenderse, por no obedecer. La prisión no es solo un espacio físico, es el lugar simbólico donde las que no encajan son depositadas para que no incomoden. En ese sentido, la novela nos obliga a revisar con qué naturalidad aceptamos esos castigos, qué tan acostumbrados estamos a ver a una mujer como perdida, si no cumple con las reglas del deseo masculino. Katiusha es juzgada muchas veces en el libro, pero el juicio real viene de los gestos, de las palabras, de la indiferencia cotidiana. Y en paralelo, vemos cómo Nekhludoff también se enfrenta a su mirada. Aprende, lentamente, a no verla como alguien a quien salvar, sino como alguien con una historia que debe ser reconocida, no reescrita. El cambio en él es también un cambio en cómo entiende el amor, el poder, el lugar que él mismo ocupó en su caída. Katiusha, hacia el final, elige su camino, no el que Nekhludoff le propone, no el que la sociedad le permite, el suyo. Y esa elección, aunque trágica, es también un gesto de libertad, porque lo único que le queda, y que nadie le pudo quitar, es su capacidad de decidir, aunque sea dentro de la cárcel. Tolstoy no convierte a Katiusha en mártir, no la idealiza,
pero tampoco la castiga más allá de lo que ya ha sufrido. La deja ir, la deja elegir, y eso es, dentro de su obra, uno de los gestos más lúcidos. Una mujer que ha sido mirada desde todos los ángulos, finalmente se da vuelta y mira hacia otro lado. Leer su historia hoy es también mirar las estructuras que siguen funcionando, las que siguen juzgando a las mujeres por no callar, por no seguir el guión, por no arrepentirse como se espera. Katiusha no se disculpa por lo que vivió, solo quiere que la dejen vivir lo que le quede, a su manera.